Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Hola Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, muy ilusionado porque cada vez que te tengo delante irradias positivismo, buen rollo, amabilidad, generosidad, entonces da gusto hablar con personas así como tú oye, que no solamente van a lo que van, sino que además, por experiencia propia lo digo, pues he tenido la gran suerte de compartir muchas conversaciones contigo, que de esas que te dejan después como diciendo, joder, qué tío, qué buena persona se ve que es. Y eso que nunca en persona nos hemos llegado a conocer, pero me encantaría, sin duda. Bueno, a lo que voy a presentarte ya, y no hace Así da falta que digas gusto. nada. No hace Esto falta que digas se lo voy nada. a poner a mi madre esto después, que le hará ilusión. Bueno, anda que tu madre no se lo habrán dicho ya a veces. Bueno, Estará aburrida escucharlo, ya. nada, yo te lo agradezco. Eres un crack, Dani. Es recíproco el cariño, ya lo sabes. Bueno, voy, entra Manu el San Segundo Romero, pues qué decir de él, probablemente sea, oye, no sé si hay un ranking de esto, pero desde luego uno de los mejores entrenadores de trail de España a nivel por lo menos de llegada a deportistas amateur de ultradistancia, porque está muy especializado en la ultradistancia. Él es licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, es especialista en deportistas de trail, como decía, de larga distancia, de ultradistancia, y es un entrenador que no solamente entrena deportistas, como hemos dicho, de esta especialidad, sino que es que además forma, el tío, con ese conocimiento que tiene, no se lo guarda para él, sino que además forma entrenadores que, bueno, pues empiezan o quieren empezar o que ya allí tienen un bagaje y un nivel, pero que no han llegado a tener una infraestructura como la que tiene el de conocimiento o de herramientas para poder ayudar a su vez a sus deportistas. Y como digo, pues forma entrenadores para que sean capaces de poder llegar a más gente o de llegar de mejor manera, con un mejor servicio. Y cada vez estás más metido quizá en eso, ¿no, Manu? En poder llegar hacia el público, digamos, entrenador para que sea exponencial el crecimiento que tiene de ayudar a más deportistas, ¿no? Eh, bueno, primero de todo, hola Dani, ¿qué tal? Y hola a las personas que estáis viendo aquí el directo y también, bueno, saludar a las personas que luego vayan a verlo en diferido. Solo un apunte, Dani. Yo no Sí. soy INEF, yo soy farmacéutico, pero mi Ah, formación es verdad, posterior sí es que verdad. es de ciencias del entrenamiento bueno, en alto rendimiento y luego posteriormente ya más centrado en el mundo del trail running. Ya, o El sea, lo que es la tema. formación postuniversitaria ahí ya sí que es de ámbito deportivo, ¿vale? Pero vengo del mundo farmacéutico oye, para que quede constancia ahí, para que Oye, no... y con más todavía aprendizaje o bagaje transversal para aportar desde el punto de vista pues, de la bioquímica o de la farmacia hacia el mundo del entrenamiento, sobre todo a nivel pues eso, de Sí, fisiología, ¿no? Quizá que es sí, eso es una donde, maravilla. Sí, sí, pues el nivel más. fisiológico que se ve, bueno, farmacia es todo fisiología y bioquímica, básicamente. Le Claro. cambian el nombre a las asignaturas, pero, pero es todo el rato eso. Así que bueno, ahí sí que sabemos un Bueno, ratito de esas cosas que y se... deportista de trail también, que no lo hemos dicho, pero desde luego es algo que está Sí, muy en tus carnes y en tu body. sí, popular, pero sí, le doy lo que puedo y un poquito más. Y como decías, pues bueno, a día de hoy, bueno, sobre todo estoy, un poco llevo las dos líneas. No solamente estoy enfocado en ayudar a entrenadores a que, oye, a que sean mejores entrenadores a nivel de lo que es el mundo del trail y del ultra trail, sino que, bueno, también ayudo con estas formaciones a corredores, pero luego también tengo mi grupo de entrenamiento. Al final, todo lo que voy volcando en formaciones se deriva de experiencia que voy yo realmente llevando día a día pues con mis deportistas, ¿vale? Porque si no al final ayudar a gente, o sea, formar a gente sin tener tú la experiencia a tiempo real, pues tampoco tendría mucho, tampoco habría mucho que aportar. Entonces, por eso siempre llevo las dos líneas en paralelo. Primero, porque me Lo que encanta sí que es ayudar. una realidad es que digamos, has roto un punto de inflexión que no es fácil desde el punto de vista de los que nos dedicamos a esto, y es el pasar digamos, tener la valentía de desarrollar una propuesta en la que no te limitas a decirle al deportista, este es el conocimiento que yo tengo y si accedes a entrenar conmigo, te lo vas a llevar únicamente pues pagando mis servicios para que yo te entrene. No, es que además, para poder llegar a este momento de tu vida en el que viste que eso tenía límites a nivel de poder llegar a Ujú. un número determinado de personas y que entonces pasaste esa barrera, como digo, de guardar, de ese conocimiento que guardas solo para el cliente que
adquiere tus servicios para que tú le digas lo que tiene que hacer, es que además no solo formas a entrenadores, como he dicho, sino que formas al propio deportista, independientemente de que ese deportista solo se entrene para él y no tenga Sí. clientes, se dedique a otra cosa, pero que por lo menos tenga más conocimiento para hacer que su entrenamiento sea mejor desde el punto de vista del, vamos a decir, autodidactismo formativo. Es decir, desde no tener la figura de un entrenador que te dice cada día lo que tienes que hacer o cada semana, sino que te provee de las herramientas del conocimiento para que tú mismo vayas manejando esos ingredientes y te vayas generando tus entrenamientos. Y eso es algo que es completamente disruptivo, porque claro, a nivel de que el propio profesional llegue a esta conclusión de decir, tengo que sacar esto de mí para compartirlo y ponerlo en manos de esas personas para hacerlo muchísimo más expandible. Y eso es de ole, de chapó. Así que eso no Gracias, lo había gracias. reflejado, pero es vamos, lo que más destacaría de ti o de lo que más que no se puede dejar de decir. ¿Vale? Gracias, ¿Quieres Dani, aportar algo gracias. más en este sentido o ya nos vamos al tema de hoy? Sí, bueno, vamos a hablar hoy de la parte de hacinamiento, pero bueno, animar aquí a los que sois entrenadores, como tú, que sabéis un montón de cosas, que experimenten esa parte de compartir el conocimiento. Yo o sea, por datos que pueda ofrecer ahora mismo, pues por ejemplo, desde que empecé con este tipo de formaciones, desde el 2018, han pasado por esta formación en más de 600 corredores. Cosa que yo no puedo abarcar como entrenador. Eso es una locura, abarcar eso como entrenador personal. En cambio, a través de otro tipo de metodologías, pues sí que se puede capacitar al corredor pues para que haga todo súper bien y que tenga mucha seguridad en sí mismo en lo que hace y que lo haga bien. Entonces, bueno, son otro tipo de formas de ayudar a los corredores, pero bueno, que los que estáis aquí en el mundo del entrenamiento, pues bueno, os animo también a que experimentéis con este tipo de propuestas porque son muy enriquecedoras tanto para el entrenador, porque oye, se plantea muchas cosas de las que está haciendo, como tanto para el deportista que al final pues, se le da un sistema pues que puede aplicar el resto de su vida. Y eso al final es muy bonito, poder ayudar a una persona durante X tiempo en una formación y que luego eso ya le vaya a acompañar el resto de su vida, pues bueno, a mí me parece algo súper chulo, la verdad. Sin duda, es muy admirable y dice mucho también del nivel al que ha llegado ese profesional, tanto a nivel de que se dedique únicamente, o sea, tanto a nivel de que se dedique a traspasar ese conocimiento, llevándoselo, haciéndose llevar a deportistas, como decía antes, a entrenadores, gente, por ejemplo, también como Rubén Espinosa, que estaba por aquí uniéndose hace un poquito, también son de esos profesionales que han roto ese punto de inflexión y han llevado un momento de disruptivo en el que son lo que han hecho ha sido querer compartir ese conocimiento con más entrenadores. Entonces, Manu, vámonos al tema de hoy, que sin duda tiene mucha amiga. Y aquí tú eres un pedazo de experto y hay quien un poco enseñar a toda la gente que prepara esas carreras de trail de ultradistancia, porque, ojo, vamos a estar principalmente hablando de ultradistancia y comparándolo a lo mejor en algún momento con pruebas de trail que sean de una distancia menor o de un recorrido de menor distancia. Y principalmente con eso es con lo que quiero empezar, que un poco nos digas cómo es esa diferencia en cuanto a ese periodo de puesta a punto. Recordemos que cuando hagamos mención al tapering, nos referiremos a ese periodo de preparación, de finalización, de afinamiento para esa puesta a punto para la prueba en cuestión a la que nos hayamos estado preparando. Y lo que queremos es ver un poco cuáles serían esas diferencias, hablando únicamente de trail, entre comparación de esa puesta a punto con todas las características que requieran de duración, de volumen y de intensidad, en ese contraste entre pruebas que sean de ultras a distancias, por ejemplo, de 21K o de medias maratones de montaña o de maratones de montaña. Cuéntanos por ahí. Vale, bien. ¿Quieres que contextualicemos más las preguntitas o las hacemos más abiertas? Porque es Principalmente en como... esta, si te parece, que vamos a intentar interpretar cuáles serían las diferencias en esos dos preparaciones, refiriéndonos a distancia de prueba, más que a cualquier otra cosa, porque luego está claro que dependiendo, por ejemplo, de la altimetría de la prueba, pues también esto condicionaría parte del tapering. Pero hablando de un nivel homogéneo de un deportista del mismo tipo, es decir, de un nivel pues, amateur, comparándolo, ese deportista cuando se prepara en ese tapering para una carrera de media maratón de montaña y una persona que prepara, por ejemplo, un ultra de más de 60 kilómetros. Vale, a ver, aquí dentro de lo que es el proceso de afinamiento, pues bueno, ya sabemos que tenemos que diferenciar
bueno, yo a mí me gusta diferenciar como tres puntos, la parte de entrenamiento, la parte mental y la parte nutricional, porque yo creo que a veces cuando estamos hablando de afinamiento, como estamos buscando una receta maestra que nos diga, oye, pues haz A, B y C y tú vas a rendir. O haz D, E, F y vas a rendir para larga. O haz esto y tú rendirás para corta. Cuando realmente son procesos súper individuales, ¿vale? Todo lo que se ha estudiado a nivel científico realmente, bueno, hay algún metaanálisis por ahí bastante grande donde dan mucha información, pero al final las conclusiones que se llegan es, que las vamos a decir ahora, pero que se individualice mucho. ¿Vale? Entonces, todo lo que voy a decir ahora, que no se tome como un dogma de fe, sino, oye, pues que cada uno ya que tenga un punto desde el que partir y luego que luego ya cada uno lo vaya individualizando. Entonces, dentro de lo que es la parte de entrenamiento, tenemos que saber que el periodo de tapering, pues bueno, se ha visto que lo adecuado es hacerlo entre 1 y 4 semanas, la duración de ese proceso de tapering. Eh, pero lo que más se ha visto que funciona son procesos de 2 semanas, ¿vale? Para el que no sepa lo que es el tapering, básicamente es esa bajada de carga de entrenamiento, tanto a nivel físico como a nivel mental, con el objetivo de afinar y llegar en pico de forma al día de la competición, como digo, pues para optimizar ese rendimiento. Entonces, dentro del entrenamiento podemos hablar del volumen del entrenamiento, de la intensidad del entrenamiento y de la frecuencia del entrenamiento. ¿Vale? Entonces, partiendo de la base que podemos tener un proceso en una prueba de ultramaratón, de ultra trail, previo a la fase de afinamiento, que sea una fase de mucho volumen, va a dejar bastante fatiga, va a dejar lo mismo las estructuras pues musculares, articulares, bastante más tocadas que para otros deportistas de corta distancia, a media distancia en este caso, como has comentado, que van a meter menos horas de entrenamiento y lo mismo más centrados en trabajar zonas altas a nivel metabólico, zonas de intensidad. Por lo tanto, posiblemente el corredor de ultra trail tenga que alargar un poquito ese proceso de afinamiento. Entonces, lo mismo, una persona de media distancia puede hacer un afinamiento de entre 10, 14 días, y en cambio, cuando estamos viendo una persona de ultra, pues lo mismo, según cuáles sean sus pretensiones y el conocimiento que tengamos de esa persona, puedes ajustarlo entre 14 y 21 días. Yo, aquí, en este caso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de carreras de ultradistancia, se van a correr a muy baja intensidad. ¿Vale? Es decir, que vamos a ir en zonas oxidativas, hablando de metabolismo. No vamos a estar mucho utilizando la vía glucolítica. Se va a utilizar, evidentemente, pero digamos que no va a ser el limitante del rendimiento. Posiblemente en una prueba de media distancia, donde vamos a subir fuerte, vamos a bajar fuerte, vamos a llenar fuerte, el limitante del rendimiento ya sí que sea más glucolítico. Y lo mismo voy a optimizar lo que es el rendimiento, nos viene muy bien, pero para pruebas de larga distancia, que al final es aguantar el tirón, es cuánto tenemos que arriesgar el tapering, es decir, cuánto tendríamos que ajustarlo para rendir alto. Pues a ver, mi visión es que lo mismo, en media distancia sí que tiene más sentido ajustarlo para no perder ese rendimiento y tener optimizado ahí las zonas altas, el turbo, ¿vale? El motor, pero en ultradistancia realmente, sobre todo en la última fase de entrenamiento, pues muy importante la parte de eliminar la máxima fatiga posible, llegar descansados, optimizar muy bien esa parte de estrategia de competición. Entonces, la primera parte, o sea, la diferencia fundamental, yo me diría que a una persona de alta distancia se diera un poquito más de tiempo de afinamiento, porque el ajustar mucho el entrenamiento al final, lo que puede llegar a hacer es que llegue fatigado de más. Porque nuestros entrenamientos clave de avance son largos. Entonces, si te vas lo mismo la semana antes de la competición, 5 horas, 4 horas por ahí, pues ya estás gastando balas. Podríamos decir que la variable de esas tres que has comentado, entre volumen, frecuencia e Uh -huh. intensidad, que más afectaría o más diferenciaría entre un tipo de prueba y otro, sería el volumen en este caso, que es, Uh -huh. perdona, el volumen, la de la duración, de Sí. cuántas semanas antes empiezo ese tapering. En este caso, como has dicho, y por Uh -huh. remarcar esa conclusión, que en cuanto más larga es la prueba, o por lo menos en pruebas más largas como ultras, pues deberíamos de iniciar este taper un poquito antes que con respecto a pruebas más cortas, porque principalmente ahí el objetivo será disipar esa fatiga, como tú comentabas, Uh y -huh. no nos importa tanto que se pierdan un pelín algunas adaptaciones, sobre todo aquellas que están más relacionadas con las altas intensidades, porque no van a ser lo más determinante para el rendimiento en esas pruebas. Uh Habrá -huh. otras que sí que se tengan que mantener, pero intensidades tanto a nivel de resistencia como posiblemente a nivel de fuerza, pues podamos permitirnos perder algo, un poquito, con tal de disipar esa fatiga o de no acumular riesgos.
de daño muscular. Pero también tendremos que ver un poco cuál es ese perfil de prueba para ver si en esa prueba vamos a necesitar más componente de fuerza o menos en función de pues, cosas como la altimetría o el terreno. Entonces, Manu, Ujú. siguiendo haciendo un poquito más de hincapié en esto y profundizando un poquito más. Eh, podríamos decir que sería más la prueba la que nos marca el tipo de tapering. Ahora ya entramos en tipos de tapering porque debemos de un poco decir que hay diversas maneras en esas diferentes semanas que constituyen un tapering de cómo voy bajándole la carga de trabajo o Ujú. cómo voy disipando esa fatiga a base de bajar el Sí. volumen. Ujú. Entonces, ¿cómo serían esos distintos perfiles de puesta a punto en relación a si lo marcaría más el deportista por sus propias necesidades y características, la evolución que va siguiendo en cómo tú has visto que ha entrenado, Ujú. o el tipo de prueba al que va a hacer frente? Pues a ver, yo aquí en este caso me centro más en la persona, más que en la prueba, porque al final el que va a correr es el deportista. Y suele haber dos perfiles, hay más, pero bueno, podemos decir que hay dos perfiles, el que tiene miedo de perder forma por descansar y el que tiene miedo de llegar pasado de rosca por no, por no descansar lo suficiente, ¿vale? Hay gente, oye, más precavida y gente, oye, pues como más tirada para adelante y, oye, pues tiene ese miedo de pérdida de forma. En ambos casos yo creo que puedo de maneras similares. A la hora de la reducción del volumen, pues bueno, se ha visto que se puede hacer de una forma, digamos, abrupta. Es decir, Sí. paso de la última fase de entrenamiento a la fase de afinamiento, pues venga, si quiero bajar un 50%, un 60% de volumen, bajo un 60%. Pero se ha visto, sobre todo por componente mental, le da más seguridad al deportista hacer una reducción progresiva. Es decir, que, por ejemplo, del volumen que estemos metiendo en la fase precedente al afinamiento, pues que la primera fase del tapering bajemos hasta un 40 y luego incluso podamos bajar hasta un 60% respecto al volumen de la fase precedente, de esa fase más específica de competición. Pero esto es la receta. Esto es la receta. Luego es Tomando ir mano hablando como con el, referencia en ese porcentaje la semana pico de acumulación de kilómetros, o en base a qué ese porcentaje lo Sí, consideras. yo cojo la semana máxima el máximo volumen que ha hecho el deportista. Porque, bueno, en la fase última lo mismo se ha metido una fase de 6 semanas, pues bueno, ha habido semanas más altas, semanas más bajas, Eso. y yo lo que sí que hago es coger la semana pico. Si una persona pues ha estado metiendo 12 horas, pues bueno, pensar que la semana de afinamiento, pues bueno, se va a ir a 6 aproximadamente. O sea, reduciendo linealmente ese porcentaje de acumulación de kilómetros Sí. semanales o de horas, o no tenemos por Ujú. qué basarlo en kilómetros, el volumen, y Sí. digamos empezaría con la primera semana de inicio de etapa, y esa reducción sería cercana a un 40 más o menos, y Ujú. pues llevarla hacia un 60 considerando como última semana la propia semana de la competición. Eh, Efectivamente. Y aquí pero un apunte, un sin tener apunte en cuenta la distancia sí, o el volumen de la propia prueba, porque muchas veces, como se meta esa eso. semana, si no, ya se te descojoncia el asunto. Eso, sin tener en cuenta la competición, evidentemente. Y también yo lo que hago, por ejemplo, dos cosas importantes. La semana que no hay competición, es decir, si lo hacemos de 2 semanas, la semana previa, es fácil decir, oye, pues reduzco un 60%, es más o menos hacer los cálculos. Pero la semana de competición, si vas reduciendo, yo reduzco porcentualmente, es decir, por sesión. Me explico. Si yo la semana de competición, ponte, yo he hecho 10 horas en mi semana pico, pues si yo Ujú. quiero reducir al 60%, el 60% pues me quedaría una semana de 4 horas, por ejemplo, ¿vale? Pero no quiere decir que vaya a meter 4 horas, por ejemplo, en 4 días, si yo compito el viernes, sale mi ultra el viernes, sino que si yo hago entrenamientos el lunes, el martes y el miércoles y el jueves, que cada uno de esos entrenamientos sean el 60% más cortos de lo que Ujú. hubiera sido una semana pico, ¿vale? Porque hay veces que hay gente que dice, no, pues como tengo que hacer en la última semana 4 horas y compito el viernes, pues lo que hago es meter 4 horas entre lunes, martes y miércoles y ya te estás fatigando de más. Entonces, es importante tener eso en cuenta, que es reducción porcentual, sobre todo por sesión. Y la otra cosa que quería comentar es, sobre todo, intentar bajar ese porcentaje por zona metabólica. Es decir, no pensar solamente en el tiempo global, sino, oye, que si estamos haciendo entrenamientos de media intensidad o de alta intensidad, lo que le corresponda a cada uno, pues que pensemos en reducir el volumen de esas sesiones. Es decir, por ejemplo, si hacía 8 intervalos de 6 minutos, pues ahora pues lo mismo puedo hacer 8 o 6 intervalos de 3 minutos.
¿vale? Es decir, estamos reduciendo el tiempo en zona. No solamente el volumen total, sino que miremos el tiempo en zona que estamos trabajando para hacer esa reducción también de esa propuesta que hagamos de entrenamientos. Esto es muy importante porque de esa manera nos aseguramos que hay un mantenimiento también de cierta intensidad Ujú, entre unas semanas y otras. Es decir, que estamos tocando menos de lo que veníamos tocando antes, pero menos proporcionalmente, o sea, menos equilibradamente, ujú, con un equilibrio. Y de esta manera, pues no consiste únicamente en medir horas, que nos salga el cálculo, como tú decías, de X horas que representan X tanto por ciento del volumen pico, sino que es que además nos aseguramos que se sigue tocando un poco de ujú, eso que hay que seguir manteniendo. Así que es muy importante. Y por otro lado también que se sigue respetando una frecuencia semanal, que ya se ha visto también en la investigación ujú, que realmente la frecuencia no tiene que bajar demasiado. La intensidad un poco más, sobre todo en ultra trail, pues sí que es más, ujú. más obvio que se pueda perder un poco más de intensidad que en pruebas de medio fondo, pero la frecuencia realmente no tiene que suponer mucha pérdida, ¿no? O sea, mucha diferencia con respecto al periodo anterior, ¿no, Manu? No, a mí realmente prefiero mantener la frecuencia porque mantienes el hábito del deportista. Entonces, al mantener el hábito del deportista, pues bueno, la persona pues sigue pensando, oye, pues yo hago lunes este tipo de entrenamientos, hago tiradas, el martes hago fuerza, el miércoles hago otro tipo de entrenamiento. Pues bueno, no le cambia la rutina, sino que le modificas la rutina. ¿Por qué? Porque al final tu cerebro va a decir, oye, que yo no estoy entrenando. No, 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 estás entrenando menos, entrenas lo que corresponde, pero tú al final a nivel mental estás más confiado. Lo único que sí que puede variar más es la última semana, la semana propia de la competición, porque bueno, cada uno compite en un momento, ahí puede haber un poquito más de nervios, que lo mismo el deportista tenga demasiadas ganas y gaste balas antes de lo debido, y sobre todo en carreras de ultradistancia, que lo mismo te sale una carrera el viernes, o te puede salir el jueves, o te puede salir el sábado. Entonces, bueno, hay que ajustar muy bien pues para que luego ese día de la carrera, pues que te levantes ese día pues con ganas de ir a correr y a darle caña. Y sobre todo tener en cuenta también lo que tú comentabas antes, el perfil psicológico del deportista, porque por un lado podemos hablar de unas diferencias en el tapering en base a cosas que vamos a ver ahora en la pregunta que te voy a enlazar, más dependiente del perfil del deportista a nivel metabólico o fisiológico, pero en cuanto al perfil psicológico, pues también hace eso que la configuración del tapering sea diferente para evitar que ese deportista pues entre en un estado de nervios y de colapso y se nos vuelva loco. Vale, entonces, en ese tema de parámetros fisiológicos, un poco sin necesariamente entrar en métricas muy de manera profunda, eh, ¿qué pistoletazo de salida tú o qué marcadores utilizas a nivel de esas métricas de carga interna o carga externa de entrenamiento que te den pie a realmente confirmar cuándo se inicia ese tapering y cómo se inicia? A ver, yo esta parte me adelanto porque yo trabajo con plataformas online de entrenamiento, estilo Training Peaks, donde ya tienes su propio planificador, donde tú según vas metiendo carga de entrenamiento, pues bueno, vas viendo cómo va a ir el estado de forma, el estado de fatiga de ese deportista. Entonces, ya más o menos tengo preestablecido cuándo va a empezar el tapering. ¿Vale? Es decir, evidentemente luego analizo todas las sesiones, voy revisando, voy viendo comunicación con el deportista, a ver por dónde tira, pero realmente yo intento marcar una bajada digamos, que haya una bajada, hay una métrica dentro de Training Peaks o dentro de WKO, que es el Training Stress Balance, que al final te marca el grado de frescura. Entonces, un deportista que esté, por ejemplo, en una fase de carga y esté alcanzando un -25, un -30, ya es momento de empezar a bajar. Es momento de empezar a darle frescura, porque si no, esa persona o sea, la vas a estar pasando muy de rosca y no te va a dar tiempo a recuperar. Entonces, un -25, -30, sin luego forzar mucho, dándote un par de semanitas, vas a llegar en grados de TSB positivos, por ejemplo, al día de la competición. Pero eso es muy visual a través de las plataformas pues, estilo Training Peaks, porque vas planificando previamente y vas viendo lo que va a ocurrir dentro de lo que es esa oscilación de cargas dentro de la propia planificación. ¿Vale? Exacto. Y para deportistas o para entrenadores que gestionan a sus deportistas a través de otro tipo de herramientas que puedan utilizar otro tipo de métricas, si quieres, te parece, enumeramos otros marcadores, otros parámetros que puedan dar pie a decir, ojo, que ya estamos tocando ya, o ya hemos cubierto bastante bien ese trabajo de acumulación. Vamos a empezar ahora a quitarnos los frenos y a reducir un poquito esa carga y vamos a dar comienzo al tapering. ¿Qué parámetros tenemos?
Vale, pero ¿quieres de plataformas No, no, o...? a nivel de, bueno, a ver, plataformas que casi todas van a registrar los parámetros fisiológicos, como pueden ser, por ejemplo, variabilidad de frecuencia cardíaca o percepción de esfuerzo, grado de percepción de esfuerzo del propio deportista. También hay encuestas Sí. que, digamos, nos Ujú, acercan información en relación a si ese deportista está a punto de llegar al ujú. overreaching o al Sí, sobreentrenamiento, sí, sí. Aquí, ese por tipo de ejemplo, herramientas. otros parámetros yo estoy utilizando con los deportistas que llevo de un poquito, de forma un poquito más cercana, sí que utilizamos un dispositivo que se llama WOP, que es una pulserita que al final Ah, te sí, va dando, sí. te va recopilando datos De la y calidad del son sueño también, calidad del he sueño visto. te está recopilando, te recopila la frecuencia cardíaca basal en reposo, la variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, al final si estamos viendo que esa variabilidad va cayendo y el pulso en reposo va subiendo, pues bueno, también te está dando un punto de si el deportista se está pasando de rosca o no, siempre y cuando tenga una vida bastante estable, porque todos los parámetros que vemos de salud o de sueño, estos que digo, son muy influenciables por otras áreas de tu vida. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las personas, o sea, no somos robots. Y cuando el deportista es popular, menos robot aún. Y el deporte es un segundo plano. Suele tener en primer plano su trabajo, su familia, otras áreas de su vida. Entonces, pueden tener factores estresantes de otra índole. Entonces, hay que saber leer muy bien toda esta parte de datos, porque no siempre que haya una bajada del HRV, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o una subida del pulso en reposo, tiene que ser derivado del entrenamiento. Puede ser también un proceso de enfermedad por lo que sea, o puede ser que haya discutido con una persona en su trabajo o en su casa, o que haya cometido un exceso, que lleve cometiendo excesos con la comida o con bebida, si el deportista bebe. Entonces, ahí a mí el tirar solamente de ciertos datos de salud me dan una idea de cómo ha ido el plan, pero no digamos que tengo ese punto de aquí. O sea, no tengo un disparador, o sea, yo personalmente no trabajo con un disparador de aquí voy a empezar a bajarle, porque creo mucho en lo que es la parte psicobiológica del entrenamiento. Es decir, coger al deportista, hablar con él y decir, tú cómo, ¿por dónde vas? ¿Cómo vas? Y Eso es tan eso es, importante. para mí, es el punto crucial de cuánto puedo apretarle o dejar de apretarle en esa fase. Por ejemplo, con la gente que empieza a entrenar nueva, siempre les dejo más tiempo. Les dejo hacinamiento. Como siempre estoy con gente de ultra, pues les dejo Ujú. 3 semanas, 20 días, 15 días, les dejo hacinamiento porque prefiero que vayan con más calma a que me lleguen pasado de rosca. Luego ya cuando ya hay más conocimiento, pues ya veo a quién le puedo apretar un poco más, quién prefiere llegar un poquito con el pie más fuera del acelerador. Pero al final, con el paso del tiempo, la gente te va pidiendo un poquito más, porque bueno, ha visto que la carrera ha llegado descansado. Cuando ha visto que la anterior carrera llegó descansado, pues va a querer un poco más. Entonces realmente creo mucho en esa direccionalidad. Soy un friki de los datos y me encanta ir leyéndolos, pero sobre todo lo que a mí el mayor, o sea, digamos, el marcador es el del deportista de, oye, ¿aguantas una semana más? O ¿cómo te Pero es que al ves? final también esos son datos, Manu. Es decir, los Ya. datos no solamente son números, sino es información. Y esa información puede venir por números o por letras. Cuando decimos letras Sí. es ese proceso de comunicación con el propio deportista, pero que al final hay que medirlo. Es decir, hay que evaluarlo, como está en base pues, a lo que quieras, a cuestionarios, a conversaciones por teléfono. Sí. Pero sí que de alguna manera tiene que dar o alguna forma después o pista, o ya sea con un valor numérico o con, como en el caso, por ejemplo, de la escala de precisión del esfuerzo, o con unos baremos que acumulen varios puntos en relación a todas esas cosas que hemos visto de estrés, percepción del estrés, calidad de sueño y tal, que al final a ti te digan, ojo, que este si sigue una semana más puede que corra peligro porque ya luego de recuperar de eso no nos vale con las dos, tres del tapering y ya no lo salvamos. Que al final lo que tú dices, el estado emocional, bueno, más que motivacional, emocional y anímico es evidente y ese control del estrés es fundamental, porque es que además, Manu, en esos periodos justo de inicio del tapering es cuando venimos con más acumulación de trabajo y somos más frágiles. Entonces, si ahí se nos encima, se nos aumentan esos factores estresores fuera de lo que es el ámbito del entrenamiento por otras circunstancias, estamos incidiendo mucho más en riesgo de lesión. O sea que eso es muy importante. Vale, Manu. En cuanto a, vamos a entrar en tema de errores que más se suelen cometer, pues ya sea por esos deportistas que a lo mejor no tienen a alguien como tú, que les dé claras pautas sobre cómo y cuáles son los fundamentos de esa puesta a punto. ¿Cuáles son los errores que te suelen comentar a ti cuando ese proceso lo han hecho
fuera bueno, de estar trabajando contigo, lo hayan hecho de una preparación Ujú. anterior o con otra persona o lo que sea. Sí. Errores que te advierten. A ver, aquí hay, o sea, primero, el primer error es pensar que el tapering es magia, ¿vale? El tapering es una fase más de entrenamiento y a nivel científico, pues las mejoras de rendimiento esperables, pues van del 1 al 2%, ¿vale? Que eso en un campeonato del mundo, pues bueno, la diferencia es perder o ganar, lo cual es interesantísimo, pero de cara al corredor popular, que es al que me quiero dirigir realmente con esto, es que la expectativa o sea, del tapering que tienen que tener es llegar frescos y con ganas a la carrera, ¿vale? No llegar odiando el deporte y estresados, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo primero, que el tapering es una parte más del entrenamiento y que no es magia. Y lo que me suelo muchas veces encontrar es gente que en el periodo de tapering, cuando ya tiene que tener las cosas hechas, lo que intenta es recuperar entrenamientos. Ujú. Como no es su prioridad vital número uno, simplemente oye, es un deporte, es una afición, es un hobby, pues bueno, me quedan 3 semanas, bueno, pues voy a meter más carga, más entrenamiento, porque bueno, como no lo he hecho antes, pues lo hago ahora. Y ahí pues estamos yendo al revés. Cuando hacemos pruebas, ya sea de larga o corta distancia, me da igual, hay que disfrutar del entrenamiento, hay que entrenar de forma continuada, tener consistencia y hacer lo que toca cuando toca, simplemente. Entonces, el error número uno es que la gente no diferencia, o sea, no sabe planificar. O sea, que es normal, ¿sabes? Que la gente, oye, pues cada uno tiene su profesión. Entonces, el error número uno es que la gente no tiene nociones de planificación, por lo tanto, no saben lo que tiene que hacer en el tapering. Y como al final nos vemos arrastrados por la ley de Parkinson, pues dejamos todo hasta el último momento. Que eso, a la hora de entregar un informe o a la hora de hacer un examen, pues bueno, puedes pegarte un atracón de última hora y aprobar un examen o sacar una posición o lo que sea. Pero a la hora de entrenar, si dejas todo para última hora, lo único que va a hacer es fatigar tu cuerpo de más y llegar a la carrera, pues con fatiga, con malas Total. sensaciones y con riesgo de lesión. Entonces, el error número uno es no saber planificar, ya no es el tapering, es no saber planificar. Ese es el problema, vamos, 100%, porque las personas que sí que saben lo que han tenido que hacer y han sido conscientes de lo que han hecho durante la preparación, saben que cuando llegan cerca de la carrera lo que hay que hacer es bajar pie del acelerador, dejar aflorar todas las adaptaciones que queremos tener, mantenerlas ahí a rayas, otras para que no se pierdan y llegar a la carrera con ganas y con fuerza. ¿Vale? Sí, ese sentimiento de pretender recuperar entrenos perdidos, yo creo que afortunadamente a medida que una persona va teniendo más experiencia o más nivel, pues se tiende a acumular ese error menos, ¿no? Esas prisas de eso que nos viene de las famosas operaciones bikini, de quererlo todo en el último momento, cuando ya, digamos, ves las orejas al lobo. Sí, ese, digamos, sería el error más para novatos, podríamos decir, o más Sí, iniciados, y no tan pero novatos, ¿eh? Porque sorpresas te da, sorpresas te da la vida. Yo he sí, hablado con sí. corredores muy experimentados en carreras de 100 millas, o sea, largas. O sea, que no gente que viene de ayer, sino gente de más de 50 años, carreras de 100 millas a sus espaldas, una brutalidad, y que les preguntas cómo han llegado a la carrera, o sea, qué han hecho al final, y barbaridades que digo, que consiguen vivos. Es que, claro, por un lado, sí, como decía, sí que es más un error de novatos, pero es que luego pasa lo siguiente, y es que los que están en un nivel superior, digamos, de conocimiento, de experiencia, resulta que cuando esto lo recomiendan a otros, lo tienen muy claro, y entonces ese error no lo cometen. Pero cuando se lo tienen que decir a sí mismos, al final caen y lo cometen. Entonces, ese es el segundo nivel, luego está el nivel 3 en el que ni lo cometen con ellos ni lo cometen con los demás. Sí. Fíjate una cosa, yo añadiría también, por no rebatirte, sino por complementar lo que has dicho, que comentabas que el tapering no era magia. En este sentido, a nivel de que no te va a permitir recuperar lo que no hayas hecho antes, es correctísimo, o sea, está claro. Pero fíjate que luego sí que puede ser casi mágico, porque tiene la potencialidad de que con un buen consejo, y esto no es de la parte de entrenamiento, porque la parte de entrenamiento al final tú cambias un poquito y vale, mejoras ese 1 o 2% porque le estás quitando un poquito de carga. Ahí no tienes mucho margen de mejora. Pero hay luego otro tanto de cosas que simplemente con unos buenos consejos y con unas buenas pautas de gente con experiencia y profesionales que saben cómo hay que hacer las cosas en este sentido, que son extra entrenamiento o alrededor de entrenamiento, pero no de la propia tarea, le cambias completamente el rendimiento en prueba. Véase estrategia de competición, véase pautas de alimentación, pautas de recuperación, pautas psicológicas. Luego vamos a entrar un poquito más en esto, pero por no perder el contexto de entrenamiento, para, digamos, seguir con esta parte. Si
tuviéramos que tener en cuenta, bueno, pongamos el caso, por ejemplo, de un deportista que inicia el tapering con una valores de carga determinado en la primera semana y resulta que por lo que te va comentando, en sus sensaciones eh, y también lo que tú vas viendo de esas adaptaciones que va teniendo, ves que la cosa no termina de ir, de buscar ese empujón en esa parte del Ujú, tapering donde vemos que ya todo está ujú. funcionando y ya ese deportista va a tiro hecho, ¿no? Sino que no, que siga atascado, que sigue muy pesado. ¿Cómo actuamos? Es decir, ¿confías en que al final te arriesgas y digas, no, espérate que seguro ya la última semana vas a ver que esto cambia completamente? O directamente reculas un poquito antes y dices, ojo, que esto no está funcionando, vamos a tener que cambiar la estrategia de este tapering y lo que te he dicho, ahora vamos a hacer de otra manera. ¿Cómo actuamos ahí? A ver, Sé yo que por depende suerte, mucho del caso, lo sí, sé, pero bueno, por sí, intentar dar alguna pauta. sí, a ver, yo aquí creo que el problema está en la falta de comunicación entre el deportista y el entrenador, y esto suele ser por culpa del entrenador. Entrenadores que están entrenando lo mismo a 40 deportistas a la vez y dice que es entrenamiento de conseguimiento personal. ¿Qué pasa? Cuando entrenas a 40 personas a la vez, no puedes conocer a la persona. Es que no hay horas en el día. Entonces, el error es no conocer a la persona. Cualquier relación humana se basa en el cuidado mutuo. El deportista tiene que cuidar al entrenador y el entrenador al deportista. Tiene que haber una comunicación fluida. Si eso no puede haber, porque tú imagínate que aquí cualquier persona tuviera 40 parejas, pues no puedes dedicarle cariño a 40 personas a la vez. Es que es inviable. Entonces, yo por suerte no me he encontrado en estos casos porque he intentado siempre no abarcar más de lo que puedo. Entonces, no he tenido que recular ni hacer nada extraño, simplemente seguir con una comunicación fluida con la persona. Es decir, que yo con mis deportistas, con los que entreno de forma personal, tengo feedback diario. Es decir, que sé cómo están cada día, cada día. Vale, y Entonces, supongamos, Manu, ahí que por ejemplo el proceso comunicativo sí, no te lleva sorpresas porque efectivamente tienes una comunicación constante con él, es decir, no tienes uh-huh, que esperar a que te llegue un feedback 2 semanas después y digas, hostia, ¿y ahora cómo cambio claro, esto? Porque han pasado muchos días que tenías que haber manejado la situación ya desde antes, ¿no? Pero imaginemos efectivamente. que tienes ese contacto cercano con él, pero lo que decía, ves que en esa semana ese deportista sigue con unas sensaciones muy malas, negativas, pesadas. Y que él se está también lo está notando. Entonces, por concretar un poquito más, ¿consideras Uh-huh. que a cuántos días más o menos solemos estar a tiempo de encontrar unas sensaciones diferentes como para poder decir, bueno, vamos a esperar esos últimos 7, que verás cómo Uh-huh. cambian, o los últimos 10, o decir, cuando ves esto a falta de 14 Uh-huh. dices, no, demasiado tarde para esperarlo a falta de 10 o a falta de 7. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a bajar un diez por Sí, ciento más. mira, yo aquí lo que intento es adelantarme en la fase de entrenamiento. Entonces, intento meterle las fases de más volumen lejos de la competición, por ejemplo, a 4 o 5 semanas. Entonces, Ujú. ahí ya les estoy cargando bastante volumen. Entonces, ahí ya empiezo a decidir, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas? Entonces, si veo que puedo seguir, intento que si la persona ya está muy tostada, pues ya voy con casi un mes de margen pues para ir bajando y ir con calma. Pero si la persona me sigue aguantando, y oye, pues una semana más puedes, ¿cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? Pues vamos a alargar una semana más. No lo mismo tanto volumen, pero sí al 90% lo hicimos esa semana. Entonces ir bajando un poco más paulatinamente, con alto volumen, evidentemente, con alta carga, pero poquito a poco. Entonces de esa manera lo que hago es evitarme la sorpresa final de, oye, pues la última semana justo antes del confinamiento era la más tocha de todas, que cuando estábamos hablando de ultra vas a meterle una tirada bastante larga, vas a exigirle mucho estrés físico y mental. Entonces, ese estrés físico y mental, mejor alejarlo un poco más, ese pico de estrés físico y mental, también para al deportista darle ese balón de oxígeno, de bueno, que me queda un mes para la prueba. O sea, eso ya la persona es como, bueno, es que me queda aquí tiempo para llegar. Ya con el tiempo, pues podéis ir ajustando un poquito más. Pero yo la estrategia, más que en el momento justo del tapering, es justo las 2 semanas antes del propio tapering, jugar mucho ahí con, con lo que vas a hacer ahí con los volúmenes. Porque de Estoy esa muy de manera, acuerdo con luego, esto. cuando llegues a esas 2 semanitas, oye, pues la persona va a estar ya más confiada, con más tranquilidad y ha visto que la bajada está un poquito antes, entonces le da más seguridad.
Y creo que para ultradistancia además tiene más sentido que para ninguna otra cosa, porque realmente las semanas de acumulación y desarrollo pico son muy heavy, son muy de pico. Ujú. Y Sí, entonces el contraste entre esas y la de competición es tan alto que a lo mejor no te vale incluso con un tapering de 3 semanas y llegas a la quinta, cuarta con esa semana pico, ¿no? A lo mejor la ujú, pico tiene que ser la séptima, la -7 o la -6. Y ujú. luego nos quedan dos antes de entrar en tapering, de un pre-tapering, podemos decirlo, de una anticipación, pero que sigue siendo ese trabajo dentro de la zona del periodo específico de acumulación, pero con una acumulación menor a la pico. Y entonces, Efectivamente. de esa manera nos permite que el contraste sea menor entre acabo un periodo y voy al otro y es como ya pasar de la noche al día, ¿no? Entonces eso tiene mucho Efectivamente. sentido. Sí, Genial. porque es que si no, yo creo que hay mucho riesgo de pasarte de rosca, porque tú, o sea, me encuentro, por ejemplo, un ejemplo, yo que vivo en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, hay una carrera que es el Gran Tril de Peñalara, que se Ujú. suele, ahora lo han pasado a octubre, pues se suele hacer en junio, y hay otra gran prueba que es el Maratón Alpino Madrileño, pues que se hace un par de semanas antes. Pues muchos corredores lo que hacen es, bueno, pues me hago el Maratón Alpino Madrileño como última tirada larga de cara al Gran Tril de Peñalara. Es decir, me hago una carrera de 40 y pico kilómetros con 2.400, 2.500 positivos, como última tirada larga a 2 semanas de una carrera de 100 kilómetros, de ciento y pico kilómetros, 110 kilómetros con 5.000 positivos. Qué Y bueno. encima lo hacen a ritmo. Entonces hay corredores que han estado pues 8 horas, 9 horas haciendo una carrera dura a dos, o sea, cazando las balas de cara al GTP. Y eso aquí se ve así de gente que hace eso y entrenadores que lo proponen, Que lo marcan. que yo no lo marcaría, o sea, que cada uno tendrá sus fundamentos, pero yo creo que a 2 semanas de una prueba tan, o sea, por ejemplo, un 100K por montaña, meterle una prueba como el maratón alpino que va a ser dura y va a ser bastante compleja la prueba, luego recuperar eso es que no sé si al deportista le va a dar tiempo, es que tendría que ser una persona que conoces muy bien y que sabes que recupera a la velocidad de la luz y aún así, cuidado, Y aún así cuidado. puedes asumir los riesgos de que obviamente cuanto más intensidad lleves y más técnico sea el terreno, estás asumiendo más riesgo de contratiempos que en el trail están ahí, es decir, caídas, torceduras, todo Sí. esto está. Y obviamente cuanto más te acerques a una competición, más vas a ver de eso. En cambio, en Sí. entreno puedes elegir rutas, puedes elegir trazados que sepas que ese ratio de Ujú. riesgo-beneficio está más controlado a tu favor para no Sí, correr el riesgo de que obviamente cualquier incidente en esos momentos te deja totalmente fuera, ¿no? efectivamente. Y luego la fatiga mental que te genera eso, Mm. de a 2 semanas de la prueba meterte una prueba que sea también compleja, que sea larga, que al final Eso gastas es. balas también mentales. Entonces, yo creo que al final hay Que llegar que con evitar. hambre a esa competición psicológica también. Con ganas. Eso es. Y vamos a ponernos en el caso, Manu, porque estabas comentando lo importante que era ese proceso de comunicación, en esa cercanía con el deportista, para realmente hacer una buena puesta a punto. Vale, y si nos vamos, por ejemplo, a ese perfil de deportista que tú ayudas a autoentrenarse, claro, Ujú. evidentemente no estás con ellos sabiendo cómo va cada entreno, porque no es, digamos, ese tipo de servicio, de planteamiento, pero sí que les provee de herramientas para que sepan ellos hacerse ese autochequeo, por así decirlo. Sí. ¿O no? ¿Cómo gestionas esto? ¿Cómo puedes hacer que esa falta de supervisión tan cercana que no tienes, en ese caso, como con un deportista que le llevas tú los entrenamientos personales, Ujú. puedan asegurar una calidad y una garantía en ese periodo de tapering? Vale. A ver, aquí realmente como la gente que entra a este tipo de programas es gente súper inquieta con muchísimas ganas de aprender. Entonces están así. Están haciendo eso es oro molido, ¿sabes? Es como coger a un niño de 3 años o de 2 años y enseñarle a hablar o hacer enseñar. O sea, está en un momento de aprendizaje que es increíble. Yo lo que veo en esos cursos es alucinante, la verdad. Y hacen mucho caso. Entonces, están muy centrados en lo que es la parte de planificación. O sea, quieren planificar bien las cosas, quieren hacer lo que toca cuando toca. Entonces, es súper sencillo porque no ven el tapering como un proceso que le va a salvar la carrera, sino como es una fase más del entrenamiento, pero claro, si para hacer una ultra he estado preparándomela 20, 22 semanas y encima es el momento adecuado de afrontar el entrenamiento para esa carrera, pues también me centro mucho en enseñarles a elegir bien las carreras, es decir, que no afrontes retos demasiado duros, demasiado prontos. Es decir, yo nunca limito a nadie porque aquí podemos hacer todo lo que queramos, pero lo mismo no lo hacemos mañana, sino que lo hacemos dentro de un año. Es decir, que la gente es muy consciente del tiempo en el momento que tiene que hacer cada tipo de prueba. Entonces, sabiendo eso, luego es planificar las siguientes
18, 16, 20, 24 semanas, en función de cuál sea su objetivo. Entonces, cuando ven 20 semanas o 22 semanas y luego ven que el tapering son 2 o 3, dicen, uy, pues qué poquito, hay que hacer aquí. Y ahí ya, como han visto todo lo que tienen que entrenar antes, porque son ellos mismos los que se han planificado la ondulación de cargas, cómo gestionar todo, y dicen, oye, pues tienen mucha confianza en el proceso, porque saben lo que han ido desarrollando en cada una de las fases de entrenamiento. Entonces, luego cuando llegas al afinamiento, es como, vale, pues le hago caso. Porque si aquí me he pegado la paliza padre y no ha tenido titubeos en decirme, tío, aquí entrena y pégale caña, pues oye, pues cuando me diga, oye, baja volumen y está tranquilo que has trabajado bien, pues también confían y hacen caso. Hacen Entonces, caso a los fundamentos que tú les marcas, porque claro, está claro que tú les tienes que efectivamente. decir, oye, estas son las bases, de aquí Sí, tú planifica, pero que sepas que la orientación de carga debe de ser cercana a esto que te sí. planteo, porque es lo que dice la ciencia. Sí, luego a través de ejemplos, de casos prácticos, también comparto eso, y pues porque al final verlo hecho, dices, ah, vale, es esto. Entonces, bueno, Vale, cuando proporcionas ejemplos ya es como, digo, siempre los ejemplos son ejemplos, no está escrito en piedra y no valen para todo el mundo, pero son ejemplos de los cuales una persona puede partir y luego, oye, pues reajustar cositas para su caso personal. Pero al final es eso, explicarle cada uno de los modelos de planificación que existen, cómo aplicarlos, a través de ejemplos, nada, sencillito. O sea, al final es un paso a paso. Y cuando llegas al momento del tapering es una pieza más de todo su engranaje. Entonces tampoco les genera mayor conflicto en ese caso. no, mi duda era porque, claro, como tú sabes, es un periodo de más dudas en el sentido de decir, hostia, ¿de verdad con solamente entrenar esto me puede valer? Pero esto lo sabes, entonces a esa es la duda que, digamos, te podían plantear más esta gente, decir, "Oye, ¿cómo paso de hacer esto a hacer esto tampoco? Voy a perder la forma. Y quizá, pero bueno, lo que tú dices, no es gente que venga de ser su primer tapering probablemente, o no es gente que no sepa de Sí. qué va esto y esa base o mínima en lo que es la teoría del entrenamiento pues Ujú. les suene y Sí. conecte con esto y no les dé esa inseguridad, es decir, este se ha vuelto loco, este me va a hacer que Sí. justo en el mejor momento vaya a perder forma. Vale. Sí. Si te parece, Manu, ahora sí vamos a entrar con esas Cuéntame. otras cosas que tienen que ver con lo que no es únicamente las tareas de entrenamiento. Dentro de que está claro que es un tema muy amplio y que hay muchísimas áreas que están conectadas con esto, vamos a tratar de intentar hacer una especie de checklist en el que la gente que esté viendo esto o que lo vea más adelante en la grabación pueda hacerse su listita en el calendario desde sus días que tiene tanto con los entrenamientos como Ujú. pues, otras cosas que va a tener anotadas previa a la competición, marquen un punto donde les diga, vale, en este momento de antes de competir es el momento propicio para empezar a incorporar esto. Este día, hablamos obviamente de las últimas probablemente 2 semanas, pero Vale. danos un poquito de referencias sobre esas cosas que no pertenecen a las propias tareas de entrenamiento y que les pongamos una aproximación de fecha de cumplimiento de X días de antelación con respecto a la prueba. Y hablamos tanto de temas médicos, temas de recuperación con fisioterapia, temas de alimentación o recuperación, logística de viaje, el equipamiento el material que vayan a necesitar. ¿Cuándo se prepara todo esto? Más o menos. Vale, es que aquí más de uno me va a mandar a la mierda, pero, pero bueno, yo lo digo. Yo soy muy pesado con esta parte, sobre todo en pruebas largas, que digamos que toda esta parte de cosas extras, yo lo trabajo desde el día uno. O sea, soy un pesado. Soy un pesado. O sea, yo, dentro de lo que son los entrenamientos, servicios, ya no en formaciones, sino en mi servicio de entrenamiento, lo primero que suelo compartir con los deportistas las primeras semanas es como, mira, y mira de estos vídeos que es como hacer la estrategia de competición para tu próxima carrera. Sí, pero si quedan 6 meses, me da igual, hazlo ya. Qué bueno. ¿Por qué? Porque todo hay que entrenarlo. Todo hay que entrenarlo. Todo lo que no es esa modificación de los entrenamientos, o sea, todo lo que no es modificar, oye, pues voy a bajar un poco el volumen aquí, o voy a meter esto aquí. O sea, todo lo que no sea esa modificación del plan que al final es labor tuya de entrenador o tuya como deportista de autoentrenar, es que esto hay que entrenarlo. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de, oye, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono voy a comer a la hora? Vale, pues voy a querer comer 60, 90 gramos a la hora. Eso es tomarte 2, 3 geles a la hora. Pues como no lo hayas entrenado, pues mal vamos. Entonces, hay ciertas cosas que sí es súper interesante en la última etapa, pues ajustar. Por ejemplo, ya crearte un documento a partir, cuando quedan 21 días, 14 días, tener ya un Eso. documento con la estrategia hecha. Pero claro, es que la estrategia hecha es el resultado de haberla entrenado. ¿Vale? Entonces, no es decir Entiendo. que a partir de 21 días yo empiezo a tomarme geles para ver cómo me sientan. No. Es que si estoy entrenando 5 meses, estaré tomando, por ejemplo, geles, isotónicas, comida real, lo que toque, lo que haya tocado entrenar. Pero luego ahora en un papelito
después de haber sido consciente de lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, cómo me encuentro yo, tal, ahora sí me voy a un papel y me anoto, oye, pues en la hora uno, que es de aquí a tal, pues voy a tomarme un bidón de agua, una isotónica y un gel, por ejemplo. O sea, esto es al azar, ¿vale? Pero tomar conciencia de forma escrita, ya sea a mano, o sea, en un documento, pues en un Word, en un Excel, donde quieras, de lo que vas a hacer paso a paso. Eso, escrito, primer boceto, como tarde a 21 días de la carrera, como tarde a 3 semanas. Pero claro, ese boceto es el resultado de haber estado entrenando de forma consciente parte de alimentación toda la preparación, desde el principio de la Sí, preparación de está la prueba. claro. Nos referimos más a lo que es la parte logística de voy a tener ese material Vale. preparado para que cuando lo tenga que llevar al Sí, viaje ya lo tenga sí. comprado, no me dé cuenta, porque eso lo hago Uh cinco -huh. días antes y si tengo que pedir geles por internet ya no me llegan. Entonces, a eso voy. Efectivamente. Está claro que el deportista ya ha llegado a la conciencia de decir, esto me lo ha entrenado Manu, el entrenamiento Uh intestinal, el -huh. entrenamiento del estómago y la nutrición en los entrenos, pero ojo que no vale solo con esto, sino que, fíjate lo que estás diciendo tú, 3 semanas antes ya tenga la estrategia nutricional y los habituamientos más o menos claros para hacer digamos, el compendio de material, el inventario Efectivamente. de recursos, ¿no? O sea, que más Alimenticios. o menos es plasmar en un papel lo que ya sabes que ha funcionado. Igual con la gestión del esfuerzo. Yo al final también recomiendo desde el principio ser consciente de no decir, pues me ha apuntado a Transvulcania o me ha apuntado a la carrera que sea. Vale, te has apuntado a esa carrera, pero ¿qué perfil tiene? ¿Cómo es esa prueba? Es decir, que desde el principio seas consciente de si tiene una subida aquí, una bajada acá, qué porcentaje, qué desnivel, o sea, qué terreno, todo, porque todo eso lo vas a entrenar y también lo vas a incluir en la estrategia para saber hoy el tiempo que voy a tardar en subir este pico, en bajarlo, estimaciones, no cosas exactas, porque eso es, salvo que tengas mucho conocimiento tuyo y del terreno propio, hayas ido a correr allí, pues ajustar al exactitud la carrera, pues bueno, es más complejo. Se puede hacer, pero bueno, es más complejo. Entonces, a 3 semanas vistas, ese esbozo de gestión de esfuerzo, material y toda la parte nutricional hecha. Bien, ¿y ¿Vale? cómo marcamos, qué pautas damos a nivel recuperación de lo que es no entrenamiento? Es decir, tenemos varias fichas con las que jugar en esta parte. Uh -huh. Véase los masajes de descarga con los fisios, véase trabajo de contrastes térmicos seco frío o en mojado, véase Sí. automasaje con foam roller o con otros Uh -huh. dispositivos de liberación miofascial. ¿Qué recomendaciones das tú en este sentido? Mira, yo aquí que es algo súper individual, ¿vale? Hay que cuidarse todo el año. Yo soy muy pesado con esto porque soy muy de rutinas, muy de proceso, muy de, oye, disfruta del camino, coge un estilo de vida y al final ese estilo de vida te va a llevar a la carrera. O sea, intento no alejarme de objetos que brillan en tal punto concreto porque al final eso te genera un estrés. Porque si un día, por lo que sea, no te puedes dar el masaje que tú quieres, ¡oh! No me da el masaje y ya no voy a rendir. Exacto. Pues yo Tienes mucha he, razón en eso. he conocido a gente que incluso me ha dicho, tío, yo no estiro ni voy al fisio porque una vez fui al fisio antes de una carrera y me salió fatal. Entonces tenía al revés pensado. La Entonces, al final, sugestión. la mente es súper, súper poderosa. La sugestión y el Entonces, placebo aquí tienen mucho que ver. sí, aquí en este caso lo único que sí que digo es, oye, ¿que te gusta ir al fisio? Vete al fisio. ¿Te gusta darte con fan roller? Date con fan roller. Pero la semana de la competición, que si vas a meter una terapia física, manual, donde sea un fan roller o que te metan dedos ahí, que no den mucha caña porque al final puedes provocar rotura de fibras y que esa rotura de fibras pues haga pues que no llegues bien a la competición porque llegas pues con una micro rotura fibrilar y al final pues bueno, rinde menos. Entonces simplemente que nos cuidemos, que sigamos con nuestras rutinas. Si somos personas de ir cada 2 semanas al fisio, pues vamos cada 2 semanas al fisio, compartir al fisio lo que estás haciendo o dejando de hacer pues para que lo ajuste a tus competiciones, pero no le digo a nadie en ese aspecto lo que tiene que hacer. Por ejemplo, terapia de crioterapia, pues una maravilla. Si te puedes meter ahí las piernas en frío, pues te va a venir bien para una mejora de la recuperación porque vas a favorecer ahí la vasoconstricción y vas a tener un mejor retorno venoso y vas a recuperar un poquito mejor. Pero, De esas eh, cosas, de esas cosas lo que tú dices, Manu, habría que diferenciar las que realmente son de las que podemos decir, no deberías de hacer nada distinto a lo que has venido ujú, haciendo en este sentido, pero luego hay otras que realmente sí que es necesario hacer de manera diferente porque a lo mejor una persona no se ha sentado tanto ujú, a analizarlas o a elaborar su ujú, estrategia en este sentido. Y me refiero
a la parte también de aspecto psicológico, de cómo Ujú, afronto, porque evidentemente todo el mundo puede tener más o menos claro que necesita sentarse a establecer esa ujú, estrategia en carrera que le diga ritmos a seguir y, por ejemplo, el tema de habituallamientos, donde voy a tener sí. habituallamientos donde necesite recargar los bidones o donde me van a dar sólidos o lo que sea. Eso Ujú. lo tiene evidentemente más claro. Pero, ¿qué hay de esa estrategia también psicológica que a lo mejor si no se ha hecho un abordaje en este sentido hasta ese momento, pues oye, sí que se debe haber hecho, pero aunque no se haya hecho, esto sí que requiere que algo se diga al respecto de cómo afrontar, ¿no? Porque especialmente en Sí, ultra resistencia el factor mental vamos, sí. un determinante y un limitante. Sí, sí, brutal. De hecho, en cualquier tipo de deporte, porque mira, digamos que la fuerza mental, o sea, nosotros vamos a exponernos siempre a dos tipos de fatiga, la fatiga de alta intensidad o fatiga de baja intensidad. La de alta intensidad es ese sabor a sangre. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a sufrir con sabor a sangre en la boca? Y en cambio, en una ultra es cuánto está dispuesto a sufrir con el cuerpo hecho un asco. Entonces, al final, siempre es cuánta cantidad de sufrimiento soy capaz de asimilar y estoy dispuesto a llevar. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, hay una cosa que, por ejemplo, se puede hacer a 2 semanas de la competición y es la preparación para el fracaso, porque todos estamos pensando en la carrera fabulosa, que va a ser la leche, tal, o casi todo el mundo piensa así, pero en la carrera hay que bajarse a tierra y saber qué cosas que pueden salir mal. No que vayan a salir mal, pero que pueden salir mal. Entonces, a mí sí que me gusta recomendar que se haga un listado de qué es lo que va a salir, qué es lo que puede salir mal, mejor dicho. Pues, por ejemplo, si me cierra el estómago, o si me caigo en una bajada, o se me queda sin pilas el frontal, no sé, cualquier cosa o me pierdo en la ruta porque haya niebla y no veo por dónde está, pues que pienses qué es lo que puede salir mal, te hagas un listado y ahora tú en frío decidas, vale, y si ocurre esto, ¿qué voy a hacer yo? La solución, el plan B. Claro, el plan B, pero lo pienso en frío en mi casa, en el sofá con una mantita tranquilamente. No, no es verdad que tenemos que tener capacidad de reaccionar en competición por si algo no tenía planeado, pero siempre y cuando yo tenga ya plan de contingencia frente a algún evento complejo, porque a ver, si es una carrera de 5 o 6 horas, pues bueno, tampoco va a pasar muchas cosas, pero en carreras de 20, 30, de días, pues ahí pueden pasar muchas cosas. Pues cuanto más cosas Desde anotadas luego. tengas de lo que vas a hacer, de lo que puede salir mal, pues oye, pues ya has tomado tú tu decisión de cómo vas a actuar ante esa situación mala, ¿vale? Sobre Entonces, todo porque eso es hay que un trabajo. entender, perdona, Manu, Ujú, sobre todo porque hay que entender que es que no estamos en igualdad de condiciones pensándolo en la mantita en caliente, como has dicho tú, con respecto a ese momento. Es decir, no solamente es que lo necesito para aplicar ese recurso del plan B, si lo tengo, lo voy a aplicar más rápido, no es que solamente lo vayas a aplicar más rápido, es que puede que si no lo hayas planteado previamente, directamente no seas tan ágil para sacar ese plan B como cuando estás tranquilito en tu casa. ¿Por qué? Pues porque hay una fatiga que te está condicionando también, en cierta manera, tu propia inteligencia o tu propia lucidez. Y esto, cuanto más larga la prueba, más se nota. Entonces, ahí no van a salir las cosas. Y si salen, a lo mejor no es la mejor decisión en cualquier caso. Así que tenlo claro, limita la incertidumbre o créate certidumbre ujú, para que no tengas que bastante cosas tienes que tener en cuenta en esa prueba, en ese tipo de pruebas, como para ujú. encima estar tú sacando recursos de Sí, inventivas y de improvisaciones. ¿no? Efectivamente, eso es, hacer ese, como te digo, el plan de contingencia de, oye, lo que pasa a ir mal lo voy a tener así, pero incluso también la otra parte es el comodín de la llamada. Tú, por ejemplo, puedes tener adiestrados, bueno, que suena raro, bueno, avisados a gente que te conozca, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a algún amigo cercano, a alguna amiga, donde tú puedes decir, oye, mira, que no sé si te voy a llamar lo mismo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque estoy haciendo este tipo de pruebas, tal, y si te digo la palabra tal, me tienes que decir este tipo de mensajes. Y si te digo la palabra cual, me tienes que decir este tipo de mensajes. Entonces, que una persona que te conozca, pues ya te empiece pues, a animar o a llevar por donde te tiene que llevar, porque te conoce, ¿vale? Y sabe lo que necesitas en ese momento. También, eso, si llevas equipo de avituallamiento, pues adiestras a tu equipo de avituallamiento para que en momentos difíciles, aunque, o sea, aviso, ¿sabes? Cuando tú estás en una carrera y llevas X horas corriendo, ya es una pinta que das asco. O sea, estás reventado. Y una persona que te quiere mucho, va a verte y te va a querer cuidar. Y lo mismo cuidarte es como, no, pues quédate aquí, no sigas, tal. Y es lo último que necesitas escuchar. Es como, estás de puta madre, tira para adelante que para algo ha venido, hombre. O sea, entonces que tienes que adiestrar a tu equipo de avituallamiento, Exacto.
como digo, el comité de llamada, pues para también a nivel mental que alguien te pueda ayudar en esos momentos que puedas pasar complicados el día de la competición. Muy Entonces todo importante esto eso, y esto es hacerlo vital. pues un par de semanitas, 3 semanitas antes, pues para que la gente lo tenga en cuenta. Exactamente, esto es muy importante. Muy Ujú. bueno, muy buen aporte, Manu. Bueno, y como colofón final, mi tema preferido, ya sabes, te tengo que preguntar sobre esto. Hemos hablado prácticamente de todo en relación al tapering, menos de la fuerza. Entonces, ¿cuál es tu propuesta, cuál es tu aproximación o tu abordaje con respecto al papel de la fuerza en este periodo? ¿Qué claves usas? Pues, pues a ver, aquí si he conseguido que el deportista entrene la fuerza a lo largo de la preparación, me pongo un pin porque no lo consigo con todos que lo hagan correctamente. Porque al final el deportista, al corredor, pues bueno, el tema del trabajo de fuerza pues le cuesta un poco más, ¿vale? No a todos, evidentemente. Yo llevo perfiles, hay gente que le encanta el trabajo de fuerza y es a rajatabla lo que le dices, y gente pues que no es tan a rajatabla. Entonces, dicho esto, se podría estar entrenando, tal y como hay que programar la fuerza, pues puedes entrenar la fuerza hasta el mismo día de la carrera si quieres, ¿vale? Para que nos entendamos. Esto no vamos a hacerlo porque posiblemente al deportista le estrese, o si no estás entrenando con él y con un encoder o conociéndole mucho, pues no te puedes equivocar y que meta demasiada fatiga. Pero no tenemos que tener miedo a meter el trabajo de fuerza. Habrá que ir adaptándolo, oye, pues a lo que corresponda en cada momento. Pero yo sí, como por ejemplo, yo el entrenamiento que hago es online. Es decir, el deportista le programas el entrenamiento y lo hace en su casa. Es decir, yo voy a minimizar el riesgo de equivocación. Pues imagínate que ese día se siente fresco, está más motivado y empieza a meter carga como un energúmeno porque se ve muy fresco. Y dice, ay, pues me he pasado aquí, tengo las piernas como palos. Dices, hostia, pues mierda, ¿sabes? Error mío no sé, por no haberme adelantado. Entonces, sí que intento, pues por ejemplo, lo que es el trabajo con cargas, pues a un par de semanitas eliminarlo. ¿Vale? No por nada, no, por seguridad, como yo no voy a estar encima del deportista, pues para que no se pase de rosca. Y sí que pues seguimos trabajando trabajo de core, lo mismo algo de trabajo pilométrico, pero más, o sea, suavecito para que no haya, oye, pues un riesgo de lesión o que sea muy, muy agresivo, pero sí que sigo manteniendo el trabajo de fuerza hasta el propio día de la competición y sobre todo lo mismo más centrado en ese trabajo pilométrico suave o trabajo de core o un trabajo un poquito más funcional con cargas muy bajitas, pero más bien por salud y por rutina que por esa optimización del rendimiento. Y lo que sí que sigo trabajando sí o sí es el trabajo de desniveles, porque al final la fuerza específica tenemos que trabajarla y el trabajo de desnivel va a ser una constante durante toda la preparación. Eso sí. Sí, desde luego, sí que es verdad que a medida que en el tapering ya vas reduciendo ese trabajo específico de que acumulas más kilómetros, que te refieres a esa parte de desniveles, porque también hay una degradación muscular y Ujú, el daño muscular, con lo cual no te interesa asumirlo, pues por eso radica la importancia también de ese trabajo de fuerza, porque al final necesitas mantener esos niveles de fuerza en esa ujú, musculatura y si lo estamos quitando de esa parte específica en montaña, en esos desniveles, porque obviamente hay que quitarlo ujú, porque lógicamente el daño de eso no es únicamente que sean muy agresivos, sino que como no los hacemos en muy poquito tiempo, es decir, no los hacemos con intervalos ujú, cortos, pues ujú, vamos a acumular mucho daño muscular porque al final siempre tendemos a hacer eso durante ujú, mucho tiempo. Con lo cual, el trabajo de fuerza es importante en ese sentido para mantener esos niveles de fuerza y las premisas que habría que dar, que quizá por complementar lo que has comentado tú, Manu, ujú, donde está la clave sería en jugar con ese margen que tengo de fatiga o de percepción de que estoy ujú. llegando a mi límite en esa serie, es decir, las repeticiones en reserva sería un factor casi incluso más importante que el propio valor de la carga, ¿no? Sí. No necesariamente en muchos casos tenemos que bajar las cargas en todo. A mí me Sí. gusta que en una sesión no se juegue con los mismos porcentajes durante todos los ejercicios de esa sesión Ujú, y por lo tanto nos sirva, pues a lo mejor los primeros a ese mantenimiento de la fuerza máxima, pero siempre conservando mucho margen con respecto a esas repeticiones en reserva, hacia donde alcanzaría esa limitación o ese fallo, ¿no? O esa pérdida de velocidad, como ujú. hablabas con el tema del encoder, Sí. pero que aunque no se pueda medir, el Ujú, tapering no lo pueda medir, puede jugar con su propia percepción de la velocidad y la calidad de movimiento. Y claro. luego, Ujú, obviamente, también aquí en esta fase, la bajada de volumen también debería acompañar con respecto a etapas anteriores en el trabajo de fuerza. Siempre estamos hablando, como tú decías, Manu, del perfil de deportista que ya estaba entrenando fuerza. Lo que no tiene sentido es que, ujú. evidentemente, todos sabemos que entrenar fuerza es necesario para este tipo de pruebas, pero que si no lo ha hecho ya antes del tapering, pues ya no lo hagas.
que obviamente no, 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 ni te vas a beneficiar y todo lo contrario, te va a al perjudicar, revés. ¿no? Entonces, por contextualizar también, eso tú lo has dejado claro. Y luego sí, efectivamente, pues trabajos de core deberían de poder seguir manteniéndose para que, sobre todo a nivel preventivo profiláctico, no Ujú, tengamos cualquier susto a nivel de ciertos problemas que puedan tener relacionados con esa pérdida de tono ujú, abdominolumbar o en ese trabajo de equilibrio pélvico. Y luego también esos estímulos que puedan tener los pies. Pero también otra consigna importante ujú, sería, a mi juicio, por lo que tú hablas del contexto online, del contexto de ese ujú, deportista que está entrenando solo, es en que no asumamos riesgos, es decir, que cuidemos mucho ese ratio de ujú, riesgo-beneficio en relación en que puede haber un ejercicio que por la mecánica de movimiento se asemeje mucho más, sea mucho más específico, pero ojo, que si estamos asumiendo en ese más riesgo que ujú, en simplemente un ejercicio de potencia, como puede ser una media sentadilla con salto o una media sentadilla explosiva, pues ojo, me voy a la media sentadilla, que puede ser que tenga una ujú, especificidad menor, pero me está garantizando un objetivo bastante cercano al que quiero con un riesgo muchísimo menor. Y en este caso puede ser eso clave para ujú. no tener ningún problema. Y Sí. lo que decíamos, en cuanto a la intensidad, pues probablemente a efectos de otros periodos, cuánta intensidad alta meto es un poco menor, pero no significa que se elimine la alta intensidad Ujú, entendida en cuanto a valor de carga, pero, o a sí. velocidad de movimiento, pero sí en cuanto a que debemos de cuidar que eso no implique fatiga, que implique alta intensidad en relación o a cargas o a velocidad, pero no en cuanto a intensidad metabólica, que muchas veces el deportista confunde esto, ¿no? Sí. Un ejercicio lo nota, lo percibe intenso en tanto a cuánta fatiga le genera o Ujú, cuánto percibe que se le suben las pulsaciones. No, estamos ya. hablando de esfuerzo, ¿vale? Entonces, estos puntos son importantes. Sí, y Ah, aquí no pero sé, yo aquí en este punto el trabajo de fuerza, o sea, no sé lo que te sueles encontrar tú, Dani, pero bueno, yo me suelo encontrar muchos corredores a los que no les gusta la fuerza, te hacen caso, pues porque no les gusta el trabajo de fuerza y lo van a empezar a incluir, nunca lo han trabajado, o no que no les guste, sino que nunca lo han trabajado, pues te hacen caso desde el principio, ¿por qué? Pues porque como no tienen otro pasado en trabajo de fuerza, pues bueno, dicen, bueno, pues es esto y ya está. Pero hay muchas personas que a mí me vienen, por ejemplo, impactados por el fitness, que típico fitness habitual de los gimnasios, bodybuilding, crossfit, es decir, gente que si no hace, que trabajo de fuerza es sinónimo de mañana no me puedo mover. No mm, sé si te ha pasado a ti eso, de encontrarte con gente eso de mañana no me puedo mover. Entonces, si mañana me puedo, si trabajo la fuerza hoy y mañana me puedo mover, es que no he trabajado bien la fuerza. Y a veces esa labor de reeducación de, oye, que está muy bien que cuando haces CrossFit te acabes reventado, porque lo vimos es el objetivo de esa sesión de entrenamiento, pero cuando estás haciendo una sesión de trabajo de fuerza orientado a tu objetivo deportivo, que en este caso sería un ultra trail, no tiene nada que ver. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí sí que, oye, pues al principio la gente se queda como, o sea, le cuesta entrar por el aro, incluso hay gente que no termina de, aunque se lo expliques con calma, con paciencia, sacando estudios, a todo lo que hay, le expliques la diferencia entre deportes, hay gente que tiene ya como un arraigo a que el entrenamiento de fuerza le tiene que dejar aniquilado. está claro, es un error, pero independientemente del tapering, es decir, esto se tiene que educar, como tú has dicho antes, desde la base de cuando empieza esa persona a entrenar contigo, porque es una creencia limitante que le está generando una metodología de entrenamiento totalmente ineficiente para ese deporte. Entonces, esto, como tú decías, hay cosas, o como hablábamos antes, hay cosas que sí que van a quedar claro que tengan que hacerse de esa manera desde el principio del entrenamiento, ya sea periodo preparatorio, periodo específico, periodo competitivo, pero luego hay otras, como las que hemos mencionado antes, que sí que tienen sus particularidades dentro del tapering. Pero es verdad que en este caso ese factor de todavía incidir más en no generar una fatiga terminada o un daño muscular, pues es verdad que en el tapering ya es cuando no tiene solución. Es decir, ya es cuando si Ya. pasas esa línea en este caso, estás cao. O tienes muchísimo más probabilidad de que pagues mucho más ese error que en otros periodos previos. Pero evidentemente hay que enseñarlo antes. Vale, Manu, pues yo creo que con esto tenemos material para que la gente tenga un poquito más idea clara oye, de consejos que puede hacer en esas últimas semanas de preparación para su carrera y que les estemos ayudando a que todo lo que han hecho antes vaya a seguir estando ordenadito y no la liemos. Así que te doy las gracias por compartirlo y tanto por la audiencia como conmigo. Y bueno, y que encantado de que nos sigas transmitiendo todo tu conocimiento más adelante con otro tema relacionado con la ultradistancia. Genial, Dani, pues muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu casa, que es un placer
hablar contigo, ya sea cuando hablamos en privado de vez en cuando o cuando hablamos en directo, que siempre me lo paso súper bien contigo y siempre llegamos a conclusiones chulas. Y bueno, yo creo que luego lo que se queda grabado, pues bueno, yo creo que sí que sirve de ayuda a las personas que luego lo ven. Seguro que sí, trataremos que así sea también difundiéndolo y haciendo esas pequeñas cuñas de los highlights, de esos momentos importantes de la entrevista y de los comentarios de Manu. Vale, pues de nuevo muchísimas gracias, Manu. Cuídate mucho en bueno, en esos entrenos que vayas a hacer. No sé si tienes ahora a la vista alguna carrera, si tienes algún tapering así por Sí, delante, sí, previsto. tengo ahora Sierra Nevada, la tengo ahora en el día 2 de abril. Hago la de Venga, 65, así bueno, que bueno, ahí vamos a darle cera. sube arriba al Veleta. No, esta no, esta nos quedamos en Prado Llano. La de 100 kilómetros y la de 100 millas sí que suben veleta y bajan, pero a nosotros nos lo evitan, está bien, está bien, menos Bueno, duro. pues confío que aplicarás todo eso que nos hemos estado, de lo que hemos estado charlando, para que llegues al mejor momento que tendrás en Dalo por Sierra hecho, Nevada. dalo por hecho. Bueno, pues Manu, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Otro para ti. Chao, chao. Chao. ¿Tienes ya una copia de mi guía, las 7 claves para preparar un ultra trail? Si todavía no la tienes, dirígete por favor al enlace que encontrarás más abajo en la descripción de este vídeo y descarga una copia gratuita. En la guía te explico las claves más importantes para afrontar una prueba de ultradistancia corriendo por la montaña o por el desierto. La guía te ayudará a disfrutar de la carrera y de los entrenamientos y evitarás cometer los errores más comunes a la hora de preparar un ultra trail. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y en tus redes sociales. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejaras un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo.